¿Quién es el chico del pelo cobrizo?, pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Edward. Es guapísimo, por supuesto, pero no pierdas el tiempo con él. No sale con nadie. Quizás ninguna de las chicas de la escuela le parece lo suficientemente guapa, dijo con desdén. Es una muestra clara de desprecio, me pregunté cuándo la habría rechazado. Me mordí el labio para ocultar una sonrisa. Entonces lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció verle estirada la piel, sus mejillas, como si también estuviera sonriendo. Los 4 abandonaron la mesa al mismo tiempo. Escasos minutos después, todos se movían con mucha elegancia, incluso el forzudo. Me desconcertó verlos. El que respondía al nombre de Edward no me miró de nuevo. Permanecí en la mesa con Jessica y sus amigas más tiempo del que me hubiera quedado de haber estado sola. No quería llegar tarde a mis clases el primer día. Una de mis nuevas amigas, que tuvo la consideración de recordarme que se llamaba Ángela, tenía como yo clase de segundo de biología a la hora siguiente. Nos dirigimos juntas al aula en silencio. También era tímida. Apenas entramos, Ángela fue a sentarse a una mesa con 2 sillas y un tablero de laboratorio con la parte superior de color negro, exactamente igual a las de Phoenix. Ya compartía la mesa con otro estudiante. De hecho, todas las mesas estaban ocupadas, salvo una. Por su cabello tan poco común reconocí a Edward, que estaba sentado cerca del pasillo central junto a la única silla vacante. Lo miré de manera furtiva mientras avanzaba por el pasillo, para presentarle al profesor y que éste me firmara el comprobante de asistencia. Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso rígido en la silla. Volvió a mirarme fijamente y nuestras miradas se encontraron. La expresión de su rostro era de lo más extraña, hostil, airada, pasmada. Aparté la vista y me sonrojé otra vez. Tropecé con un libro que había en el suelo y tuve que aferrarme al borde de una mesa. La chica que se sentaba ahí soltó una risita. Me había dado cuenta de que tenía los ojos negros como carbón. El señor Barner me firmó el comprobante y me entregó un libro, ahorrándose toda esa tontería de la presentación. Supe que íbamos a caernos bien. Por supuesto, no le quedaba otro remedio que mandarme a la única silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a él, ya que la hostilidad de su mirada aún me tenía aturdida. No alcé la vista cuando deposité el libro sobre la mesa y me senté, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo. Se inclinó en la dirección opuesta, sentándose al borde de la silla. Apartó el rostro como si algo apestara. Olí mi pelo con disimulo. Olía a fresas, el aroma de mi shampoo favorito. Me pareció un aroma bastante inocente. Dejé caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intenté prestar atención al profesor. Por desgracia, la clase trató sobre anatomía celular, un tema que ya había estudiado. De todos modos, tomé apuntes con cuidado, sin apartar la vista del cuaderno. No me podía creer ni controlar. De vez en cuando echaba un vistazo a través del pelo al extraño chico que tenía a mi lado. Este no relajó aquella postura tiesa, sentado al borde de la silla, lo más lejos posible de mí, durante toda la clase, la mano izquierda crispada en un puño. Descansaba sobre el muslo, se había remangado la camisa hasta los codos. Debajo de su piel clara podía verle el antebrazo, sorprendentemente duro y musculoso. No era de complexión tan liviana como parecía al lado del más fornido de sus hermanos. La lección parecía prolongarse mucho más que las otras. ¿Se debía a que las clases estaban a punto de acabar o porque estaba esperando a que abriera el puño que cerraba con tanta fuerza? No lo abrió. Continuó sentado tan inmóvil que parecía no respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Se comportaba de esa forma habitualmente? Cuestioné mi opinión sobre la actitud
de Jessica durante el almuerzo. Quizá no era tan resentida como yo lo había pensado. No podía tener nada contra mí. No me conocía antes. Me atreví a mirarlo a hurtadillas una vez más y lo lamenté. Me estaba mirando otra vez con esos ojos negros suyos llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de él, cruzó por mi mente una frase: si las miradas fueran puñales. El timbre sonó en ese momento. Yo di un salto al oírlo y Edward Cullen abandonó su asiento. Se levantó por garbo de espaldas a mí. Era mucho más alto de lo que pensaba y cruzó la puerta del aula antes de que nadie se hubiera levantado de su silla. Me quedé petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida cómo se iba. Era realmente mezquino. No había derecho. Empecé a recoger mis cosas muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba. Con miedo a que se me llenaran los ojos de lágrimas, solía llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante. ¿Eres Isabella Swan? ¿No?, me preguntó una voz masculina. Al alzar la vista me encontré con un chico guapo, de rostro aniñado y el pelo rubio cuidadosamente arreglado en punta con gel. Me dirigió una sonrisa amable. Obviamente no parecía creer que yo oliera mal. Vela, le corregí con una sonrisa. Me llamo Mike. Hola Mike, ¿necesitas que te ayude a encontrar la siguiente clase? Voy al gimnasio y creo que puedo encontrarlo. Está bien, mi siguiente clase. Parecía emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan pequeña. Fuimos juntos. Hablaba hasta por los codos y acaparó casi toda la conversación, lo cual fue un alivio. Había vivido en California hasta los 10 años, por eso entendía cómo me sentía ante la ausencia del sol. Resultó ser la persona más agradable que había conocido aquel día. Pero cuando íbamos a entrar al gimnasio me preguntó: Oye, ¿le clavaste un lápiz a Edward Cullen o qué? Jamás lo había visto comportarse de ese modo. Tierra, trágame, pensé. Al menos no era la única persona que lo había notado, y al parecer aquel no era el comportamiento habitual de Edward. Decidí hacerme la tonta. ¿Te refieres al chico que se sentó a mi lado en biología?, pregunté sin malicia. Sí, respondió. Tenía cara de dolor o algo parecido. No lo sé, le respondí. No he hablado con él. Es un tipo raro. Mike se demoró a mi lado en lugar de dirigirse al vestidor. Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo sí hubiera hablado contigo. Le sonreí antes de cruzar la puerta del vestidor de chicas. Era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bastó para disimular mi enfado. El entrenador Clapp, el profesor de educación física, me consiguió un uniforme, pero no me obligó a usarlo. Para la clase de aquel día, en Phoenix, solo teníamos que asistir dos años de educación física. Aquí era una materia obligatoria, los 4 años. Forks era mi infierno personal en la tierra, en el más literal de los sentidos. Contemplé los 4 partidillos de voleibol que se jugaban de forma simultánea. Me dieron náuseas al verlos y recordar los muchos golpes que había dado y recibido cuando jugaba voleibol. Al final sonó el timbre que indicaba el final de las clases. Me dirigí lentamente a la oficina para entregar el comprobante con las firmas. Había dejado de llover, pero el viento era más frío y soplaba con fuerza. Me volví con mis propios brazos para protegerme. Estuve a punto de dar media vuelta e irme cuando entré en la cálida oficina. Edward se encontraba de pie enfrente del escritorio. Lo reconocí de nuevo por el desgreñado pelo castaño dorado. Al parecer, no me había oído entrar. Me recargué en la pared del fondo mientras esperaba que la recepcionista pudiera atenderme. Estaba discutiendo con ella, con voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de biología de la 6ª hora a otra hora, a cualquier hora. Yo no podía creer que eso fuera por mi culpa. Debía de ser otra cosa, algo que había sucedido antes de que yo entrara en el laboratorio de biología. La causa de su aspecto contrariado debería de ser otro lío totalmente diferente. Es imposible que aquel desconocido sintiera una aversión tan intensa y repentina hacia mí. La puerta se abrió de nuevo y una súbita corriente de viento helado hizo susurrar los papeles que había sobre la mesa y me alborotó los cabellos sobre la cara.
La recién llegada caminó hasta el escritorio, depositó una nota en el cesto de papeles y salió. Pero Edward se puso rígido y volteó. Su agraciado rostro parecía ridículo para traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Durante un instante sentí un estremecimiento de verdadero pánico. Hasta se me erizó el vello de los brazos. La mirada no duró más de un segundo, pero me heló la sangre en las venas como más que el gélido viento. Se giró hasta la recepcionista y rápidamente dijo con voz aterciopelada: «Bueno, no importa. Ya veo que es imposible. Muchas gracias por su ayuda». Dio media vuelta sin mirarme y desapareció por la puerta. Me dirigí con timidez hacia el escritorio, por una vez con el rostro pálido en lugar de colorado, y le entregué el comprobante de asistencia con todas las firmas. «¿Cómo te ha ido el primer día de hoy, cielo?», me preguntó de forma maternal. «Bien», mentí con voz débil. No pareció muy convencida. El mío era casi el último auto que quedaba en el estacionamiento. Me pareció un refugio, el lugar más acogedor de aquel horrendo y húmedo agujero. Permanecí varios minutos sentada viendo por el parabrisas con la mirada ausente, pero pronto tuve tanto frío que necesité encender la calefacción. Arranqué el motor, rugió, me dirigí de vuelta a la casa de Charlie y traté de no llorar durante todo el camino. Libro abierto. Al día siguiente fue mejor y peor. Fue mejor porque no llovió, aunque persistieron las nubes densas y oscuras, y más fácil porque sabía que podía esperar del día. Mikey se acercó para sentarse a mi lado durante la clase de lengua y me acompañó hasta la clase siguiente, mientras Eric, el que parecía miembro de un club de ajedrez, lo fulminaba con la mirada. Me sentí halagada. Nadie me observaba tanto como el día anterior. Durante el almuerzo me senté con un gran grupo que incluía a Mikey, Eric, Jessica y otros cuantos cuyos nombres y caras ya recordaba. Empecé a sentirme como si flotara en el agua en vez de ahogarme. Fue peor porque estaba agotada. El ulular del viento alrededor de la casa no me había dejado dormir. También fue peor porque el señor Barner me dio la palabra en la clase de trigonometría, aun cuando no había levantado la mano, y di una respuesta equivocada. Casi fue espantoso porque tuve que jugar voleibol y la última vez que no aparté la trayectoria de la pelota y la golpeé, esta golpeó en la cabeza a un compañero de equipo. Y fue peor porque Edward no apareció por la escuela ni por la mañana ni por la tarde. Que llegara la hora del almuerzo y con ella las coléricas miradas de los Colleen me estuvo aterrorizando durante toda la mañana. Por un lado deseaba darle la cara y exigirle una explicación. Mientras permanecía insomne en la cama llegué a imaginar incluso lo que le diría, pero me conocía demasiado bien para creer que de verdad tendría el valor de hacerlo. En comparación conmigo, el león miedoso del Mago de Oz era Terminator. Sin embargo, cuando entré a la cafetería con Jessica, intenté contenerme y no recorrer la sala con la mirada para buscarlo. Aunque fracasé, vi a sus 4 hermanos, por llamarlos de alguna manera, sentados a la misma mesa, pero él no los acompañaba. Mike nos interceptó en el camino y nos desvió hacia su mesa. Jessica parecía eufórica por la atención y sus amigas pronto se reunieron con nosotros. Pero yo estaba incomodísima mientras escuchaba su despreocupada conversación, en espera de que él apareciera. Deseaba que se limitara a ignorarme cuando llegara y demostrar de ese modo que mis suposiciones eran infundadas. Pero no llegó y me fui poniendo más y más tensa conforme pasaba el tiempo. Cuando al final del almuerzo no se presentó, me dirigí hacia la clase de biología con más confianza. Mike, que empezaba a asumir todas las características de los perros Golden, me siguió fielmente hasta la clase. Contuve el aliento en la puerta, pero Edward Cullen tampoco estaba en el aula. Suspiré y me dirigí a mi asiento. Mike me siguió sin dejar de hablarme de un próximo viaje a la playa y se quedó junto a mi mesa hasta que sonó el timbre. Entonces me sonrió y se fue a sentar al lado de una chica con un aparato de ortodoncia y un permanente
horrendo. Al parecer iba a tener que hacer algo con Mike, y no iba a ser fácil. La diplomacia resultaba vital en un pueblecito como este, donde todos vivían pegados unos a otros. Tener tacto no era mi especialidad y no tenía experiencia a la hora de tratar con chicos que fueran más amables de la cuenta. El tener la mesa para mí sola y la ausencia de Edward fue un gran alivio. Me lo repetí hasta la saciedad, pero no lograba quitarme de la cabeza la sospecha de que yo era el motivo de su ausencia. Resultaba ridículo y narcisista creer que yo fuera capaz de afectar tanto a alguien. Era imposible, y aún así la posibilidad de que fuera cierto no dejaba de inquietarme. Cuando al fin concluyeron las clases y hubo desaparecido mi sonrojo por el incidente del partido del voleibol, me puse un pantalón de mezclilla y un suéter azul marino y me apresuré a salir del vestidor. Feliz de esquivar por el momento a mi amigo, me dirigí a toda prisa al estacionamiento, ahora lleno de estudiantes que salían a la carretera. Me subí al auto y busqué en mi bolsa para asegurarme de que tenía todo lo necesario. La noche anterior había descubierto que Charlie era incapaz de cocinar otra cosa que no fueran huevos fritos y tocino, por lo que le pedí que me dejara encargarme de las comidas mientras durara mi estancia. Él se mostró dispuesto a cederme las llaves del salón de banquetes. También me di cuenta de que no había comida en casa, por lo que preparé la lista de las compras. Tomé el dinero de un cajón del aparador que tenía una etiqueta que decía dinero para la comida. Ahora iba de camino al supermercado. Encendí aquel motor ensordecedor, hice caso omiso de los rostros que se voltearon a mirarme y salí en reversa con mucho cuidado. Al ponerme en la fila de coches que aguardaban para salir del estacionamiento, mientras esperaba, intenté fingir que era otro coche el que producía tan fuerte estruendo. Vi que los dos Colin y los gemelos Hall se subían a su coche, el flamante Volvo. Por supuesto, me había fascinado tanto sus rostros que no me había fijado antes en su atuendo, pero ahora que me fijaba era obvio que todos vestían magníficos, de forma sencilla, pero con una ropa que parecía hecha por modistas. Con aquella hermosura y gracia de movimientos, podrían usar harapos y parecer guapos. El tener tanto belleza como dinero era pasarse de la raya, pero hasta donde alcanzaba a comprender, la vida por lo general solía ser así. No parecía que la posesión de ambas cosas les hubieran dado cierta aceptación en el pueblo. No creía que fuera de ese modo, en absoluto. Ese aislamiento debía ser voluntario. No lograba imaginar ninguna puerta cerrada ante tanta belleza. Como el resto, contemplaron mi ruidosa camioneta cuando los pasé, pero continué mirando al frente y experimenté un gran alivio cuando estuve fuera del campus. El supermercado no estaba muy lejos de la escuela, unas pocas calles más al sur, junto a la carretera. Me sentí muy a gusto dentro del supermercado, me pareció normal. En Phoenix era yo quien hacía las compras, por lo que asumí con gusto el hábito de ocuparme de las tareas familiares. El mercado era suficientemente grande como para no escuchar el tamborileo de la lluvia en el techo y recordar dónde me encontraba. Al llegar a casa saqué los comestibles y los metí allí donde encontré un hueco libre. Esperaba que Charlie no le importara. Envolví las papas en papel aluminio y las puse en el horno para asarlas. Dejé en adobo un filete y lo coloqué sobre una caja de huevos en el refrigerador. Subí a mi habitación con la mochila después de hacer todo eso. Antes de ponerme con la tarea, me puse una sudadera seca. Me recogí el pelo en una cola de caballo y ya abrí el mail. Por primera vez desde que había llegado. Tenía 3 mensajes. Mi madre había escrito: Bella, escríbeme en cuanto llegues y cuéntame cómo estuvo el vuelo. ¿Llueve? Ya te extraño. Casi termino de hacer las maletas para ir a Florida, pero no encuentro mi blusa rosa. ¿Sabes dónde la puse? Phil te manda muchos saludos, mamá. Suspiré y leí el siguiente mensaje. Lo había enviado 8 horas después del primero. Decía: ¿por qué no me has contestado? ¿Qué esperas?
Mamá, el último era de esta mañana. Isabela, si no me has contestado, a las 17:30 voy a llamar a Charlie. Miré el reloj, aún quedaba 1 hora, pero mi madre solía adelantarse a los acontecimientos. Mamá, tranquila, te respondo enseguida, no cometas ninguna imprudencia. Vela. Envié el email y empecé a escribir otra vez. Mamá, todo va fenomenal. Llueve, por supuesto. Esperaré para escribirte cuando tuviera algo más que contarte. La escuela no es mala, solo un poco repetitiva. Conocí a unos cuantos compañeros muy amables que se sientan conmigo durante el almuerzo. Tu blusa está en la tintorería. Se supone que la ibas a recoger el viernes. Charlie me compró una camioneta. ¿Puedes creerlo? Me encanta. Es un poco antigua, pero muy sólida, y eso me conviene. Ya me conoces. Yo también te extraño. Pronto volveré a escribir, pero no voy a estar revisando el correo electrónico cada 5 minutos. Respira hondo y relájate. Te quiero, Vela. Había decidido volver a leer Cumbres Borrascosas. Por placer, era la novela que estábamos estudiando en la clase de literatura. Y en eso estaba cuando Charlie llegó a casa. Había perdido la noción del tiempo, por lo que me apresuré a bajar las escaleras, sacar del horno las papas y meter el filete para asarlo. —¿Vela? —gritó mi padre al oírme en la escalera. —¿Quién iba a ser si no? —le pregunté. —Hola, papá, bienvenido a casa. —Gracias. Colgó el cinturón con la pistola y se quitó las botas mientras yo me apresuraba en la cocina. Que yo supiera, jamás había disparado en acto de servicio, pero siempre la mantenía preparada. De niña, cuando yo venía, le quitaba las balas al llegar a casa. Imagino que ahora me consideraba bastante madura para no matarme por accidente, y no suficientemente reprimida como para suicidarme. —¿Qué vamos a comer? —preguntó con recelo. Mi madre solía practicar la cocina creativa y sus experimentos culinarios no siempre resultaban comestibles. Me sorprendió y entristeció que todavía se acordara. —Filete con papas —contesté para tranquilizarlo. Parecía sentirse fuera de lugar en la cocina, de pie y sin hacer nada, por lo que se marchó con pasos torpes a la sala para ver la tele mientras yo cocinaba. Preparé una ensalada mientras se hacía el filete y puse la mesa. Lo llamé cuando estuvo lista la cena y olfateó en señal de apreciación al entrar en la cocina. —¿Huele bien, Vela? —Gracias. Comimos en silencio durante varios minutos, lo cual no resultaba nada incómodo. A ninguno de los dos nos disgustaba el silencio. En cierto modo teníamos caracteres compatibles para vivir juntos. —Y bien, ¿qué tal la escuela? ¿Hiciste alguna amiga? —me preguntó mientras se servía más. Tengo unas cuantas clases con una chica que se llama Jessica y me siento con sus amigas durante el almuerzo. Y hay un chico, Mike, que es muy amable. Todos parecen buena gente. Con una notable excepción, debes de ser Mike Newton. Un buen chico y una buena familia. Su padre es el dueño de una tienda de artículos deportivos a las afueras del pueblo. Se gana bien la vida gracias a los excursionistas que pasan por aquí. ¿Conoces a la familia Cullen? Le pregunté vacilante. ¿La familia del doctor Cullen? Claro, el doctor Cullen es un gran hombre. Los hijos son un poco diferentes. No parece que en la escuela caigan demasiado bien. El aspecto enojado de Charlie me sorprendió. ¿Cómo es la gente de este pueblo?, murmuró. El doctor Cullen es un eminente cirujano que podría trabajar en cualquier hospital del mundo y ganaría 10 veces más que aquí, continuó en voz alta. Tenemos suerte de que vivan acá, de que su mujer quiera quedarse en un pueblecito. Es muy valioso para la comunidad, y esos chicos que se comportan bien y son muy educados. Albergué ciertas dudas cuando llegaron con tantos hijos adoptivos. Pensé que habría problemas, pero no. Son maduros y no me han dado el más mínimo problema. Y no puedo decir lo mismo de los hijos de algunas familias que han vivido en este pueblo desde hace generaciones. Se mantienen unidos, como debe de ser una familia. Se van de campamento cada 3 fines de semana. La gente tiene que hablar solo porque son recién llegados. Era el discurso más largo que había oído pronunciar a Charlie.
Debía de molestarle mucho lo que decía la gente. Di marcha atrás. Me parecen bastante agradables, aunque he notado que son muy reservados. Y todos son muy guapos, añadí para hacerles un cumplido. Tendrías que ver al doctor, dijo Charlie, y se rió. Por fortuna está felizmente casado. A muchas de las enfermeras del hospital les cuesta concentrarse en su tarea cuando él anda cerca. Nos quedamos callados y terminamos de cenar. Recogió la mesa mientras me ponía a lavar los platos. Regresó a la sala para ver la tele. Cuando terminé de lavar, no había lavado vajillas. Subí con desgana a hacer la tarea de matemáticas. Sentí que lo había hecho por hábito. Esa noche fue silenciosa por fin. Agotada, me dormí enseguida. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Me acostumbré a la rutina de las clases. Aunque no recordaba todos los nombres, el viernes era capaz de reconocer los rostros de prácticamente la totalidad de los estudiantes de la escuela. En clases de gimnasia, los miembros de mi equipo aprendieron a no pasarme el balón y a interponerse delante de mí si el equipo contrario intentaba aprovecharse de mis carencias. Los dejé con sumo gusto. Edward Cullen no volvió a la escuela. Todos los días vigilaba la puerta con ansiedad hasta que los Cullen entraban en la cafetería sin él. Entonces podía relajarme y participar en la conversación que, por lo general, versaba sobre una excursión a la Push para dentro de 2 semanas, un viaje que organizaba Mike. Me invitaron y accedí a ir, más por ser cortés que por placer. Las playas deben ser calientes y secas. Cuando llegó el viernes, yo ya entraba con total tranquilidad en clase de biología sin preocuparme por Edward. Estaría allí. Hasta donde sabía, había abandonado la escuela. Intentaba no pensar en ello, pero no conseguía reprimir de todo la preocupación de que fuera la culpable yo de su ausencia, por muy ridículo que pudiera parecer. Mi primer fin de semana en Forks pasó sin acontecimientos dignos de mención. Charlie no estaba acostumbrado a quedarse en una casa habitualmente vacía, y lo pasaba en el trabajo. Limpié la casa, avancé en mis tareas y escribí a mi madre varios correos electrónicos de fingida jovialidad. El sábado fui a la biblioteca, pero tenía pocos libros, por lo que no me molesté en obtener la tarjeta de socio. Pronto tendría que visitar otro lugar y buscar una buena librería. Me puse a calcular con despreocupación cuánta gasolina consumiría la camioneta y el resultado me produjo escalofríos. Durante todo el fin de semana cayó una lluvia fina, silenciosa, por lo que pude dormir muy bien. Mucha gente me saludó en el estacionamiento el lunes por la mañana. No recordaba los nombres de todos, pero agité la mano y sonreí a todo el mundo. En clase de literatura, fiel a su costumbre, Mike se sentó a mi lado. El profesor nos hizo un examen sorpresa sobre cumbres borrascosas. Era fácil sin complicaciones. En general, a aquellas alturas me sentía mucho más cómoda de lo que había creído, más satisfecha de lo que hubiera esperado jamás. Al salir de clase, el aire estaba lleno de remolinos blancos. Oí a los compañeros dar gritos de júbilo. El viento me cortó la nariz y las mejillas. «Vaya», exclamó Mike, «nieva». Estudié las pelusas de algodón que se amontonaban al lado de la acera y arremolinándose erráticamente pasaban junto a mi cara. «Uf, nieve», mi gozo en un pozo. Mike se sorprendió. «¿No te gusta la nieve?» «No. Significa que hace demasiado frío incluso para que llueva, obviamente. Además pensaba que caía en forma de copos. Ya sabes, que cada uno era único y todo eso. Estos se parecen a los extremos de los hisopos de algodón». «¿Nunca habías visto nevar?», me preguntó con incredulidad. «Sí, por supuesto», hice una pausa y añadí, «en la tele». Mike se rió. Entonces una gran bola húmeda y blanda impactó en su nuca. Nos volvimos para ver de dónde provenía. Sospeché de Eric, que andaba en dirección contraria, en la dirección equivocada para ir a la siguiente clase. Era evidente que Mike pensó lo mismo, ya que se acuclilló y empezó a amontonar aquella papilla blancuzca. «Te veo en el almuerzo, ¿de acuerdo?», continué andando sin dejar de hablar. Me refugió dentro de
Dentro, cuando la gente se empieza a lanzar bolas de nieve. Mike asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de la figura que Eric emprendía la retirada. Se pasaron toda la mañana charlando alegremente sobre la nieve. Al parecer era la primera nevada del año. Mantuvo el pico cerrado. Sí, era más seca que la lluvia, hasta que se descongelaba en los calcetines. Jessica y yo nos dirigimos a la cafetería con mucho cuidado después de la clase de español. Las bolas de nieve volaban por doquier. Por si acaso, llevaba la carpeta en las manos, lista para emplearla como cualquier escudo, si es que era necesario. Jessica se rió de mí, pero había algo en la expresión de mi rostro que la desencajó, y ya no quiso lanzarme una bola de nieve. Mike nos alcanzó cuando entramos en la sala. Se reía mientras la nieve que tenía en las puntas del pelo se fundía. Él y Jessica conversaban animadamente sobre la pelea de bolas de nieve. Hicimos fila para comprar la comida. Por puro hábito eché una ojeada hacia la mesa del rincón. Entonces me quedé petrificada. La ocupaban 5 personas. Jessica me tocó el brazo. Bella, ¿qué vas a querer? Bajé la vista, me ardían las orejas, me recordé a mí misma que no había motivo alguno para sentirme cohibida. No había hecho nada malo. ¿Qué le pasa, Bella?, le preguntó Mike a Jessica. Nada, contesté. Hoy solo quiero un refresco. Me puse al final de la fila. ¿No tienes hambre?, preguntó Jessica. La verdad es que estoy un poco mareada, le dije, con la vista aún clavada en el suelo. Aguardé a que tomaran la comida y lo seguí a una mesa sin apartar los ojos de mis pies. Bebí un refresco a pequeños sorbos. Tenía un nudo en el estómago. Mike me preguntó 2 veces, con una preocupación innecesaria, cómo me sentía. Le respondí que no era nada, pero especulé con la posibilidad de fingir un poco y escaparme a la enfermería durante la próxima clase. Ridículo, no tenía por qué huir. Decidí echar una única miradita a la mesa de la familia Cullen. Si me observaba con furia, no entraría a la clase de biología, ya que era una cobarde. Mantuve el rostro inclinado hacia el suelo y miré de reojo a través de las pestañas. Alcé levemente la cabeza. Se reían. Edward, Jasper y Emmett tenían el pelo totalmente empapado por la nieve. Alice y Rosalie retrocedieron cuando Emmett se sacudió el pelo chorreante para salpicarlas. Disfrutaban del día nevado como los demás, aunque ellos parecían haber salido de la escena de una película y los demás no. Pero aparte de la alegría y los juegos, algo era diferente y no lograba identificar qué. Estudié a Edward con cuidado. Decidí que su tez estaba menos pálida, tal vez un poco colorada por la pelea con las bolas de nieve, y que las ojeras eran menos intensas. Pero había algo más. Lo examinaba, intentando aislar ese cambio, sin apartar la vista de él. «Bella, ¿a quién miras?», interrumpió Jessica, siguiendo la trayectoria de mi mirada. En ese preciso momento los ojos de Edward centellearon al encontrarse con los míos. Ladé la cabeza para que el pelo me ocultara el rostro, aunque estuve segura de que cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos parecían tan duros, hostiles como la última vez que lo vi. Simplemente tenía un punto de curiosidad y de nuevo cierta insatisfacción. «Edward Cullen te está mirando», me murmuró Jessica al oído y se rió. «No parece enojado, ¿verdad?», tuve que preguntar. «No», dijo, confusa por la pregunta. «¿Debería estarlo?». «Creo que no soy de su agrado», le confesé. Aún me sentía mareada, por lo que apoyé la cabeza sobre el brazo. «A los Cullen no les gusta nadie. Bueno, tampoco se fijan bastante en nadie para que les guste. Pero te sigue mirando». «No lo mires», susurré. Jessica se rió con disimulo, pero desvió la vista. Alcé la cabeza lo suficiente para cerciorarme de que lo había hecho. Estaba dispuesta a emplear la fuerza si era necesario. Mike nos interrumpió en ese momento. Estaba planificando una épica batalla de nieve en el estacionamiento y nos preguntó si deseábamos participar. Jessica asintió con entusiasmo. La forma en que miraba a Mike dejaba pocas dudas.
Aceptaría cualquier cosa que él le sugiriera. Me callé. Iba a tener que esconderme en el gimnasio hasta que el estacionamiento estuviera vacío. Procuré no apartar la vista de mi propia mesa durante lo que restaba de la hora del almuerzo. Decidí esperar el pacto que había alcanzado conmigo misma. Asistiría a la clase de biología, ya que no parecía enfadado. Tanto me aterraba volver a sentarme a su lado que tuve unos leves retortijones del estómago. No me agradaba la idea de Mike me acompañara a clase como de costumbre, ya que parecía ser el blanco predilecto de los francotiradores de bolas de nieve, pero al llegar a la puerta, todos, salvo yo, gimieron al unísono. Estaba lloviendo y el aguacero arrastraba cualquier rastro de nieve, dejando jirones de hielo en las bordes de las aceras. Me cubrí la cabeza con la capucha y escondí mi júbilo. Podría ir directamente a casa desde la clase de gimnasia. Mike no cesó de quejarse mientras íbamos hacia el edificio 4. Ya en clase comprobé, aliviada, que mi mesa seguía vacía. El profesor Barner estaba repartiendo un microscopio y una cajita de laminillas por mesa. Aún quedaban unos minutos antes de que empezara la clase y el aula era un hervidero de conversaciones. Dibujé unos garabatos de forma distraída en la tapa de mi cuaderno y mantuve los ojos lejos de la puerta. Oí con claridad cómo se movía la silla continua, pero continué mirando mi dibujo. «Hola», dijo una voz tranquila y musical. Levanté la vista, sorprendida de que me hablara. Se sentaba lo más lejos de mi lado que le permitiera la mesa, pero con la silla hacia mí. Tenía el pelo húmedo y despeinado, pero aún así parecía que acababa de filmar un anuncio para una marca de shampoo. El deslumbrante rostro era amable y franco. Una leve sonrisa curvaba sus labios perfectos, pero los ojos aún mostraban recelo. «Me llamo Edward Cullen», continuó. «No tuve la oportunidad de presentarme la semana pasada. Tú debes de ser Bella Swan». Estaba confusa y la cabeza me daba vueltas. ¿Me lo había imaginado todo? Ahora se comportaba con gran amabilidad. Tenía que hablar. Esperaba mi respuesta, pero no se me ocurría nada convencional que contestar. «¿Cómo sabes mi nombre?», tartamudeé. Se rió de forma suave y encantadora. «Creo que todo el mundo sabe tu nombre. El pueblo entero te esperaba». Hice una mueca. Sabía que debía de hacer algo, pero insistí como una tonta. No, me refería a que me llamaste Bella». Pareció confuso. «¿Prefieres Isabela?» «No, me gusta Bella», le dije, «pero creo que quiero decir, mi padre debe de llamarme Isabela a mis espaldas, porque todos me llaman Isabela». Intenté explicar y me sentí como una completa idiota. «Oh», no añadió nada. Violenta desvié la mirada. Gracias a Dios, el señor Barner empezó la clase en ese momento. Intenté presentar más atención cuando explicó que íbamos a realizar una práctica. Las laminillas estaban desordenadas, teníamos que trabajar en parejas para identificar las fases de la mitosis de las células de la punta de la raíz de una cebolla en cada laminilla y clasificarlas correctamente. No podíamos consultar los libros. En 20 minutos el profesor iba a visitar cada mesa para verificar quiénes habían aprobado. «Comiencen», ordenó. «¿Las damas primero, compañera?», preguntó Edward. Alcé la vista y lo vi esbozar una sonrisa burlona tan arrebatadamente que solo pude contemplarlo como una tonta. «Puedo empezar yo si quieres». La sonrisa de Edward se desvaneció. Sin duda se estaba preguntando si yo era realmente capaz. «No», dije sonrojada, «yo lo hago». Me lucí un poquito. Ya había hecho esta práctica y sabía que tenía que buscar. Debería resultarme sencillo. Coloqué la primera laminilla bajo el microscopio y ajusté rápidamente el campo de visión del objetivo. Examiné la capa durante unos segundos. «Profase», afirmé con aplomo. «¿Te importa si echo un vistazo?», me preguntó cuando empezaba a quitar la laminilla. Me tomó la mano
para detenerme mientras formulaba la pregunta. Tenía los dedos fríos como témpanos, como si los hubiera metido en la nieve antes de la clase. Pero no fue ese el motivo por el que retiré la mano con brusquedad. Cuando me tocó, la mano me ardió igual que si entre nosotros pasara una corriente eléctrica. Lo siento, musitó y retiró la mano de inmediato, pero tomó el microscopio. Lo miré atolondrada mientras examinaba la laminilla. En menos tiempo aún del que yo había necesitado, Profase, asintió, y lo escribió con esmero en el primer espacio de nuestra hoja de trabajo. Sustituyó con velocidad la primera laminilla por la segunda y le echó un vistazo por encima. Anafase, murmuró, y lo anotó mientras hablaba. Procuré que mi voz sonara indiferente. ¿Puedo? Embozó una sonrisa burlona y empujó el microscopio hacia mí. Miré por la lente esperando que se hubiera equivocado. Maldición, había acertado.